Vamos a orar juntos. Dios que nos ha salvado y que nos amas, nuestro Padre misericordioso. En este tiempo que tú has permitido, siempre estás con nosotros en nuestro tiempo carnal. Nos proteges, nos guías en el camino de la verdad hasta que entremos en tu reino. Nos proteges y nos guardas, nos ayudas. Te agradecemos por esta gracia tan grande. En este tiempo, otra vez estamos reunidos ante ti, quien hemos sido redimidos, y nos has dado la oportunidad para aprender tu palabra. Te agradecemos por este tiempo precioso. Por la enfermedad contagiosa coronavirus, no podemos reunirnos todos juntos y tampoco podemos compartir la comunión. Sin embargo, vía online hay hermanos que están escuchando la palabra. También te agradecemos por esta gracia. Todas las iglesias que hay en Corea, también que hay en el extranjero, Señor, tú guárdalos, protégelos. Confiamos en ti, Señor, y te agradecemos. En este tiempo más difícil, confiamos en ti, obedecemos tu palabra y siempre esté con nosotros para que podamos cumplir tu obra. Para eso, aférrenos con tu palabra y con nuestra fe. Los que están en la enfermedad, recupere su salud rápidamente, y los que son débiles de corazón o los que están en aflicciones o tentaciones, si hay hermanos así, abúndeles con la gracia digna. Dele la fuerza para que no haya ninguno que pierda. En el tiempo necesario nos das la palabra necesaria y siempre nos enseñas lo correcto. En ese tiempo también esté con nosotros y manifieste tu voluntad, tu palabra, tu voluntad santa, Señora. Haznos comprender para que podamos obedecer. Danos la sabiduría y la fuerza. Este tiempo también confiamos que guíe el Espíritu Santo y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 주님의 뜻을 이루소서. 고요한 중에 기다리니 진흙과 같은 날 빚으사 주님의 형상 만드소서. 주님의 뜻을 이루소서. 주님 발 앞에 엎디오니 나의 맘속을 살피시사 눈보다 희게 하옵소서. 주님의 뜻을 이루소서. 병들어 몸이 피곤할 때 권능의 손을 내게 펴사 새롭게 하여 주옵소서. 주님의 뜻을 이루소서. 온전히 나를 주장하사 주님과 함께 동거함을 만민이 알게
Busquemos juntos la Biblia, San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. Les voy a leer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta aquí. Por la pandemia del coronavirus, muchas personas en todo el mundo están en sufrimiento, incluso han perdido sus vidas. Y económicamente también han tenido dificultades y están teniendo, ¿no? Que sea en Estados Unidos o Europa y en muchas partes, hay muchas personas que están teniendo sufrimientos y las cosas que ocurren ahí son un problema muy grande, pero eso no es problema de otros, ¿no? Sino también de nosotros. Por este virus llamado COVID-19, después de que empezó esta enfermedad contagiosa, creo que últimamente está subiendo más el número de los contagiados. Pero no hay que afanarnos tanto porque no va a terminar este mundo mientras que el cristiano está vivo, ¿no? Por eso nos está dando una última oportunidad. Y pienso que ahorita va a ser un límite donde va a estar más difícil, pero esto sí va a ser el último momento de esta pandemia. Por eso tenemos que tener la fe. Antiguamente, muchos profetas han sufrido tanto que ese sufrimiento incomparable que tenemos nosotros, fueron encarcelados, fueron azotados, incluso han muerto. Pero aún así ellos no dieron pasos atrás y se han esforzado más para predicar el Evangelio. Jesucristo, quien ha muerto por nosotros en la cruz, al pensar de Él, hasta que se predique este Evangelio a nosotros, hay que pensar de todas las profetas y los santos y los obreros de Cristo que han ido antes que nosotros. Tenemos que confiar más en el Señor y tenemos que pasar esta aflicción con nuestra fe. Lo lamentable es que no podemos reunirnos todos juntos para poder compartir la comunión, de aprender la palabra y de predicar el Evangelio. Por estas razones, obviamente, no sé qué decir. Sin embargo, la razón que el Señor nos da esta aflicción es para que confiemos más en Él, para que nosotros comprendamos algo, para que también estemos bien preparados para la segunda venida del Señor. Pienso que es una dificultad que el Señor nos da. Por eso más en la dificultad no tenemos que desampararnos, sino confiar más en el Señor. Como dice en Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hay una palabra así. Pase lo que pase,
tenemos que soportar. ¿Por qué hay que soportar? Porque sí existe la tribulación y dificultad. Incluso dice, afirmad vuestros corazones y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza. Forzad más el corazón, porque la venida del Señor se acerca. Antes de que venga el Señor, quizás nos puede permitir más tribulación y más aflicción que ahora. Por eso tenemos que confiar más en el Señor y tenemos que pensar qué es nuestra fe. Hay que saber manifestarlo. Hay que pensar que es una buena ocasión para esto. Y como les dije hoy día, lo que hace el Espíritu Santo, igual que el tema de la semana pasada, estamos continuando con el título del Espíritu Santo y el cristiano. Les quiero hablar más del Espíritu Santo. Quien nos hizo comprender la gracia del Señor es el Espíritu Santo, y que unifica a todos los cristianos con la fe y con las manos poderosas del Señor hasta que entremos en su reino. Quien nos protege y nos guía también es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en los santos cristianos y es el consolador, ¿no? Quien guarda. Y eso quiere decir que nos hace comprender la gracia del Señor. Y no solamente eso, sino siempre nos hace abundar con la gracia del Señor, nos protege con su palabra y nos ayuda. Por eso, como existe el Espíritu Santo, agradecemos tanto por esto y sentimos protegidos, y en cualquier aflicción nosotros no nos desamparamos, sino gozamos. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hablando así dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Desde el día que yo fui salvo, Jesús no se aparta de mí, sino el Señor está en mí. Dentro de mí el Espíritu Santo está en mí. Dios está conmigo y Jesús está en mí. Es sinónimo, ¿no? Por eso, como el Señor está junto con nosotros, no hay nada que afanarnos, tampoco de temer. Tampoco no podemos desear nada del mundo. Hay muchas personas que no conocen del Espíritu Santo, por eso, aunque son salvos, hay casos que no pueden llevar bien su vida cristiana. Por eso, acerca del Espíritu Santo, tal como dice en la Biblia, tenemos que conocer más detalladamente. Igual que la relación humana, ¿no? Dependiendo de cuánto yo conozco de esa persona, puedo tener una relación íntima. De conocer o de no conocer es igual que diga la relación de amistad, ¿no? Igual, el Espíritu Santo, yo vivo con el Espíritu Santo y yo recibo la protección del Espíritu Santo. Pienso que hay que conocer más detalladamente del Espíritu Santo. Como lo conocen bien, el Espíritu Santo es la Trinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es igual que Dios y es una personalidad perfecta que tiene la inteligencia, sensibilidad y voluntad. Dios es santo y tiene la personalidad santa. Él está morando en nosotros, en los santos salvos, y esto es realmente maravilloso. Pero como uno se olvida de esto, es por eso que en la vida de los cristianos ocurren muchos problemas. Por eso lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace el Consolador Espíritu Santo, hay varias cosas. Como hemos aprendido la semana pasada, cuando viene el Espíritu Santo, dice que va a juzgar a los pecados, a los pecadores. Y que juzgue quiere decir que hace comprender lo error que uno tiene. Está señalando la equivocación de uno, ¿no? De pecado por cuanto no creen en mí.
Ahora no estamos hablando de un pecado moral o los pecados que no ha cometido, que no ha guardado los mandamientos, sino por no haber conocido o creído al Señor quien ha redimido todo esto. Por eso Jesús dijo, no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La razón que uno es juzgado no es porque se ha equivocado algo moralmente o porque no ha guardado los mandamientos, sino es porque no cree o no conoce al Señor quien haya redimido todo esto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De no creer quiere decir que porque no ha creído al Señor Jesucristo, quien ha venido para hacer todas las cosas. Por eso, si es que uno cree, ya tiene la suficiente condición de aceptarlo, de recibirlo. Por eso, el pecado ahora es de no creer. Y hablando de la justicia, Jesús ya vino a este mundo para quitar nuestros pecados y Jesús mismo es nuestra justicia. Y el juicio primero fue para el diablo que no ha obedecido al Señor. Ese rey del mundo, quien es el diablo, él tenía que recibir el juicio. Pero está hablando que ya va a ser terminado esa condenación. Y también en el mismo tiempo que Dios nos hace comprender su verdad, a todos los salvos entra el Señor en nosotros. Por eso, justo después de creer en Él, el Espíritu Santo entra. El Espíritu Santo nos hace comprender la gracia del Señor y en el mismo tiempo, Él mora en nosotros. Por eso al momento de recibir la salvación o al momento de creer podemos decir que el Señor, el Espíritu Santo, entra en nosotros. Pero yo también después de recibir la salvación, en el momento que fui salvo, sí sabía que fui perdonado de los pecados, pero ni siquiera sabía que eso era la salvación. Pero aprendiendo la palabra comprendí que eso es la salvación, eso es el renacimiento. Y también una cosa que comprendí es que cuando yo creo en esa gracia y comprendo, quien me hace comprender es el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo está morando en mí. Realmente esto es algo tan maravilloso. Y desde ese momento el Espíritu Santo está conmigo, me guía y me ayuda. Recibiendo la guía del Espíritu Santo me hace vivir. También en San Juan capítulo 7, versículo 38 a 39 hay una palabra que dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyese en él. Si es que uno tiene sed, solamente piensa en agua, ¿no? Pero quien tenga sed no solamente toma agua, sino si es que existiera una agua donde, si existiera el agua donde ya no trae sed, entonces va a buscar mucho, ¿no? Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor, quien ha tranquilizado la tormenta, también sabe tranquilizar todos nuestros afanes, también nuestras preocupaciones, tristeza de nuestro corazón, y nos trae paz y el gozo verdadero. Por eso esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyese en Él. Así dijo, ¿no? Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace. Y como dijo el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos hace comprender su palabra
y sucesivamente nos enseña. Hay palabras necesarias y dignas que un cristiano debe saber. Desde que uno recibe la salvación, desde ese momento nuestro deber es aprender la Biblia, que es la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo es nuestro profesor quien enseña esa palabra. Nosotros estamos sirviendo al profesor mayor en nuestro corazón, en nosotros. Por eso la palabra que un cristiano debe conocer nos enseña. Esto es realmente algo tan maravilloso e importante. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas quiere decir que un cristiano, después de recibir la salvación, cómo hay que comportarse y qué es lo que hay que saber. No puede uno ser enseñado de repente todo en una vez. Por ejemplo, un niño nace y hay cosas que uno debe aprender paso a paso. Conociendo viene la sabiduría y se forma la personalidad de uno. Igual que esto, los cristianos hay que aprender más y más la palabra del Señor y comprendiéndolo hay que conocer la voluntad del Señor. Para eso aparece la sabiduría. También va formando la personalidad de uno, como Cristo. Y así un cristiano puede llevar bien su vida cristiana. Y después dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hoy en día, los políticos, para anunciar algo importante, las periodistas siguen, lo graban o lo escriben y después lo publican, ¿no?, al público. Pero Jesucristo durante 3 años y medio ha enseñado y ha mostrado muchos milagros, ¿no? Y todo esto ya hemos aprendido. Pero no hay ningún lado que los discípulos hayan escrito su palabra. Sin embargo, Jesús, después de haber resucitado y ha subido al cielo, en los 4 libros evangélicos está apuntado las hazañas del Señor y todas las palabras que Jesús ha enseñado. Tan detalladamente está escrito. Y en el mismo tiempo, ese contenido también está explicado de qué se trata. ¿Y cómo es posible que uno apunte esas cosas? Los discípulos ellos no lo han escrito porque tienen su cabeza tan genio o porque tienen buena memoria. No. Sino el Espíritu Santo dijo, os recordará todo lo que yo os he dicho. También los discípulos, al momento de escuchar la palabra, algo que ellos no pudieron comprender, incluso está escrito lo que significa. Por eso los 4 libros evangélicos no solamente está apuntado las palabras de Jesús, sino también hay palabras que explican la palabra de Jesús. Y en esa época no solamente a los discípulos, sino después de ese tiempo a todos los salvos que han creído en el Señor, incluso a nosotros, existe la palabra de la promesa. Apóstol Pablo, a todos los que creen en Jesús, perseguían para matarlos, ¿no? Pero Jesucristo lo arrodilló totalmente, lo humilló y le hizo recibir la salvación. Y no solamente eso, sino le hizo escribir la mitad del Nuevo Testamento. Por eso ese apóstol Pablo dijo que nunca había aprendido de otros apóstoles. No fue enseñado tampoco, solamente por la revelación de Jesucristo. Igual que la palabra que dijo a los 12 apóstoles, o incluso más específicamente le dijo a él acerca de qué es la salvación
Y después de recibir la salvación, ¿qué es la iglesia formada por los cristianos? Y en la iglesia, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Todas estas cosas, tan específicamente, lo ha anotado. Y esto es porque lo enseñó el Espíritu Santo. Y también a nosotros, igual que los apóstoles, el Señor ya no nos permite anotar la Biblia como los apóstoles antiguamente, ¿no? Sino nos hace comprender la palabra ya anotada. Toda la palabra que fue escrita por el Espíritu Santo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Incluso en 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los que fueron inspirados del Espíritu Santo han recibido de Dios y lo han escrito. Esto es la Biblia, ¿no? Sin embargo, por este Espíritu Santo, todas las palabras que fue escrito inspirado del Espíritu Santo, obviamente uno no puede comprenderlo si no recibe el Espíritu Santo. Quizás el conocimiento del mundo uno se esfuerza para saberlo y sí es posible. Sin embargo, el secreto espiritual de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un animal, por ejemplo, las mascotas que ustedes tienen en la casa, aunque fuese un animal tan inteligente, no puede conocer el corazón de la empresa. Supongamos que su dueño tiene la empresa que cayó en bancarrota y no puede dormir y está en preocupación, y su perro conocerá su corazón. ¿Cómo conocerá el animal el corazón de los hombres? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Igual que la palabra que dice con el conocimiento de los hombres no puede conocer el pensamiento de Dios, igual la cabeza de los animales no puede conocer los pensamientos de los hombres. Esto es igual que uno quiere conocer la comida solamente por oír y sin probar. Esto es imposible, ¿no? Por eso solamente con la ayuda del Espíritu Santo puede conocer el secreto espiritual de Dios con su espíritu. Pero ese Espíritu Santo ahora nos está enseñando directamente. Ahora, nosotros a través de los humanos no podemos aprender la Biblia, o no podemos ser enseñados o leer la Biblia. Si es que no existiera la enseñanza del Espíritu Santo, uno no puede comprenderlo, aunque hable un hombre. Por eso la palabra que tenemos que conocer dignamente, el Espíritu Santo nos enseña. Y de leer, de escuchar y de aprender cuando es necesario, entonces nos hace recordar su palabra. Las personas, aunque conocen algo tan bueno, si es que no recuerda en el momento necesario, esto es algo inútil. Lo que uno conoce hay que recordar en el momento necesario para poder aprovecharlo, ¿no? Para que uno obtenga el beneficio. Esto es la sabiduría. Si conocer mucho ese conocimiento, entonces de recordar lo necesario, de poder aprovecharlo, esto es la sabiduría. Por eso leer, oír, memorizar, todas estas palabras cuando es necesario nos hace recordar. Y también cuando predicamos, no es con nuestras palabras sabias o con alguna filosofía o con historia o algo razonable, no es así cambiar el corazón de otros, sino es con la palabra de Dios hacemos comprenderlos, ¿no?
Y quien ayuda a hacer esto también es el Espíritu Santo. Igual que cuando predicamos, nos hace recordar la palabra necesaria y digna en ese momento. Yo también cuando preparo mi sermón, hay cosas que ni siquiera he acordado durante que yo preparaba. Sino me hace recordar de repente y así yo predico y doy el sermón, ¿no? Y esto ciertamente es por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos hace acordar las palabras necesarias en el tiempo necesario. También esto pasa lo mismo cuando predicamos. Por eso en Efesios 6:17 dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, por ejemplo, el general, sí es general, pero como un general que no tenga ninguna arma, si es que uno no tiene la palabra, no puede obrar. Un lugar donde no haya un ferrocarril, no puede pasar un tren. Aunque sea un carro muy bueno, si es que no hay una carretera, no puede correr. Igual, el Espíritu Santo solamente obra a través de la palabra de Dios. Para que corra ese carro hay que preparar bien el camino, ¿no? Y aunque sea un soldado tan valiente, si es que no tiene una arma, no puede pelear. Hay que preparar bien primero su arma, igual que esto. Para que el Espíritu Santo obre en nosotros, hay que estar preparado esa arma, que es la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Hay que leer, hay que memorizar, hay que oír, también guardándolo. Ahí es cuando el Espíritu Santo, a través de la palabra, obra. Por eso cuando es necesario, el Espíritu Santo utiliza la palabra como su espada. Por eso en San Mateo 4, cuando Jesús fue tentado del diablo, Jesús no ha utilizado algún poder especial de él para vencer el diablo, sino hasta el último momento dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Siempre dijo escrito está con la palabra de Dios y así venció la tentación del diablo. Ese diablo quiso tentar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces imagínense, ¿qué cosa no hará con nosotros el diablo? Obviamente cuando uno ya es salvo no puede quitar la salvación, pero para fracasar la vida cristiana, la fe de nosotros, siempre está siguiendo a nosotros para tentarnos. Jesús ayuda a los que reciben tentación, pero ¿cómo? El Espíritu Santo hace comprender la palabra, es a través de la palabra. Por eso hay que leer mucho la palabra, leer, memorizar. También los que están preparados así, es igual que un soldado, un general, quien tira flechas. O por ejemplo, quien tiene la espada ya preparada. Yo he visto en una novela las personas que utilizan las espadas. Hay personas que tienen doble espada, hay otros que pelean con pequeños espadas así bien chiquitos y lo tiran para que se clave en el corazón del enemigo. Realmente la espada es una arma tan miedosa. Pero al momento de aprender mucho la palabra de Dios y lo tenemos guardado en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo aprovecha esta espada en el tiempo necesario. Por eso si es que no hay la palabra, el Espíritu Santo tampoco puede obrar. Por eso, a través de la palabra, Jesucristo, quien ha vencido
el diablo a través de la palabra, el Espíritu Santo también a nosotros hace vencer la tentación del diablo. Por eso, lo que hace el Espíritu Santo realmente es tan importante y es tan seguro. Busquemos juntos San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad. Antes de este versículo, el versículo 12 dice Jesús a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesucristo ha hablado muchas palabras a sus discípulos, pero en sí los discípulos no pudieron comprender nada de su palabra. Entonces, si es que ni siquiera pudieron comprender por qué ha hablado tanto, porque cuando venga el Espíritu Santo les hará recordar, les hará comprender. Por eso anticipadamente les enseñó todo. Aunque yo les hablo tanto, ahora no pueden sobrellevar todo esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mientras que hacemos la vida cristiana, supongamos que es un peregrino que está yendo, siempre hay un propósito de la meta, ¿no? Pero hay muchas calles laterales. Igual que cuando vemos la película de Progreso de Peregrino, saliendo de su hogar y caminando todo ese camino hasta entrar en el reino, hay muchas calles laterales. Entonces, si es que va por una calle equivocada, sufre tanto y después regresa a calle principal. Todo esto es lo que ocurre en los cristianos. Obviamente puede ser un poco diferente el aspecto, sin embargo, el diablo crea muchas calles laterales. Por eso, si es que realmente no recibimos la guía del Espíritu Santo, no sabemos cuándo vamos a entrar a calle lateral. Si entramos, entonces vamos a estar perdidos y sufrimos hasta la muerte. Y después, si es que uno va hasta el final por esa calle, es peligroso, ¿no? Pero sin embargo, el Espíritu Santo nos guía al camino correcto. Por eso, el Espíritu Santo nos protege y nos guía en medio de la verdad. No a la izquierda ni derecha, sino quien nos guía al camino de la verdad es el Espíritu Santo. Por eso, un niño siempre tiene que agarrar las manos de la madre para poder seguir al camino correcto y no perderse. Igual tenemos que agarrar al Espíritu Santo para ser guiado al camino de la verdad y camino correcto. En 1 Corintios 2:10 dice: el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo no es un ser que no sabe de Dios. Ese ser que escudriña aún lo profundo de Dios es quien nos enseña todo también. Supongamos que hay un libro muy difícil de entender. Si es que lo leemos así nomás, es difícil de entenderlo. Sin embargo, al lado mío, si es que hay el autor quien ha escrito la Biblia, explica detalladamente ese contenido, sería tan bueno, ¿no? Tan fácilmente podremos entender. Igual, por la inspiración del Espíritu Santo, ese autor es el Espíritu Santo y es Dios. Y ese Espíritu Santo, estando al lado, no, sino dentro de nosotros, si es que nos enseñara la palabra, entonces podemos escudriñar lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo nos enseña todo. Sería tan bueno, ¿no? Conocer uno a uno.
Pero tampoco es que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. A la cantidad que nosotros hemos comprendido, a la cantidad que obedecemos, a la cantidad que crece mi fe. Igual que no puede enseñar algo de la universidad a los niños de jardín. Igual a los de la universidad no podemos enseñar la ciencia que saben los profesores. No podrán aprenderlo todo. Siempre hay un nivel de poder enseñar. Igual que esto, a nivel de que crece nuestra fe, el Espíritu Santo nos enseña. Por eso en 2 de Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el conocimiento, dice, del Señor. Así crecemos poco a poco y cada vez que crecemos nos da algo más espiritual, más importante, más espiritual. Por eso quien nos enseña es el Espíritu Santo. Por eso vamos a buscar juntos 1 de Juan capítulo 2. Busquemos 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Versículo 27. Versículo 27. Versículo 27 a 28, leamos juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejamos de Él avergonzados. Esta palabra tiene un contenido muy importante. Dice: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Quiere decir que no es necesario que el Espíritu Santo nos enseñe. No quiere decir esto. Sino hay personas que reciben la enseñanza del Espíritu Santo y hay otros que no. Porque cuando uno recibe la salvación, esa persona también puede enseñar a otros hermanos. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Quiere decir que aparte de la enseñanza del Espíritu Santo, no es necesario la enseñanza de otros hombres o del conocimiento del mundo. Por ejemplo, una persona, supongamos que ha leído todos los libros que existen en este mundo. Y supongamos que esa persona realmente es tan sabio y tiene mucho conocimiento, pero no ha leído la Biblia. Pero hay otro que solamente ha leído la Biblia tan detalladamente, pero no leyó nada de los libros del mundo. Entonces, ¿quién sería más sabio? Esto es algo obvio, ¿no? Quien conoce la Biblia es mucho más sabio. No puede seguir con el conocimiento mundano. Dentro de la Biblia hay tantas cosas escritas, ¿no? También habla de la astronomía, de la ciencia, de la moralidad, de la ética, filosofía, historia. Piénsenlo. Si es que uno conoce la Biblia, puede conocer todo. Como Dios, nuestra sabiduría va a ir enalteciendo poco a poco, pero con el conocimiento del mundo no puede seguir. El Espíritu Santo, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Como dijo Jesucristo, cuando venga el Consolador, todo te enseñará. Es igual que esa palabra. Las cosas que los cristianos deben conocer.
Algunos dicen que nuestra iglesia sí predica muy bien el evangelio, pero después de recibir la salvación, acerca de la vida de los cristianos enseña mal. Así dicen. O sea, gracias por haber dicho que predicamos bien el evangelio, pero lo que dice después es incorrecto. Las madres solamente dan a luz, igual que los animales después de que dan a luz. Vemos el proceso de cómo crían a sus crías y realmente de dónde vino esa sabiduría. Les dan de mamar, también los lava, los protege, y cuando hay mucho sol en el verano crean sombras para que estén bien. Por ejemplo, una joven inmadura se casa y tiene hijos y realmente madura, ¿no? Es grandioso cómo crían a sus hijos. Por eso pienso que recién maduran cuando ya tiene a sus hijos. Por ejemplo, la iglesia también les hace recibir la salvación y después ya no enseña nada. No. El Espíritu Santo también enseña a los cristianos cómo deben llevar su vida cristiana. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Jesús también, cuando habla del Espíritu Santo, siempre dijo, cuando venga el Espíritu Santo, los guiará del camino de la verdad o los enseñará del futuro. Todo así ha hablado del Espíritu Santo. Le dijo a los apóstoles, a sus discípulos, porque está en el mismo nivel de Jesús. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Permaneced en él. Siempre nos guía al camino de la verdad. En la iglesia, cuando escuchamos la palabra que se enseña, supongamos que por no haber conocido correctamente, que hay posibilidad de que una persona enseñe cosas incorrectas, ¿no? Pero sí es porque quizás puede haber leído algún libro, pero hablando del evangelio es imposible que nos equivoquemos. Por eso los pastores también están teniendo mucho cuidado de no hablar lo que es fuera del evangelio. Si es que vemos lo que enseña a todas las evangelistas, realmente han comprendido algo verdadero y grandioso. Pero incluso ellos también, creo que antiguamente ellos no conocieron como nosotros. Yo no estoy diciendo esto porque tenemos mejor fe que ellos, sino hablando de la diferencia de las épocas, hay cosas que uno no puede comprender, ¿no? Por ejemplo, lo que no conocemos ahora quizás nos hace comprender más en el futuro. Igual que esto, antiguamente, porque un famoso haya hablado así, si es que quiere enseñar tal como esa persona, quizás hay equivocaciones, hay diferencias, ¿no? Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Por eso, quitando las escorias, igual tenemos que diferenciar bien cuál es lo incorrecto y correcto. Y porque sea un contenido nuevo, o que haya escuchado por radio, o que haya leído en un libro, si es que hay eso, si es que no fue enseñado en la iglesia, entonces no hablen a otros, sino solamente olviden de lo que han escuchado. Y si quieren comprobar si es verdad, entonces vengan a hablar con un pastor para que diferenciemos bien si es correcto o no. En la plata y en el oro también hay impurezas y hay que distinguirlo, ¿no? Para que pueda ser puro, para que salga un tesoro bonito. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Esto quiere decir que hay que quitar las enseñanzas humanas. Nuestra iglesia no está enseñando una historia de un humano tan famoso o para aprender filosofía. No es así, sino es para aprender la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, para poder enseñar del Espíritu Santo, primero hay que recibir el Espíritu Santo. Dios a través de los hombres le hizo anotar la Biblia y a través de los hombres le hace predicar la palabra. Pero si es que uno quien enseña está enseñando mal, entonces todos los que escuchan, todos van a aprender mal, ¿no? Por eso, conforme de lo que ha enseñado, permaneced en él, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Según ella os ha enseñado. También en versículo 28 está afirmando otra vez diciendo, y ahora hijitos, permaneced en él. ¿Por qué repite esta palabra? La vida cristiana es permanecer en el Señor. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Uno después de recibir la salvación es llevar la vida permaneciendo en el Señor. Y específicamente permanecer en el Señor quiere decir permanecer en la enseñanza del Señor. Permaneced en Él, permaneced en la iglesia. Permaneced en la palabra, obedeciendo su palabra, guardando la palabra. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si permanecemos en Él cuando venga el Señor, ante el Señor, para que no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno es salvo y viene el Señor, obviamente vamos a dar la bienvenida a Él y podremos estar ante Él parados, pero dependiendo de cómo hemos vivido después de recibir la salvación, esto va a manifestarse ante el Señor. Que no nos alejemos de Él avergonzados quiere decir que sí hay posibilidad de que estemos avergonzados. En 1 Corintios 3 sale una persona que edifica su casa con oro, plata y otro con madera, heno y hojarasca. Pero cuando la obra de cada uno se manifieste, cuando el fuego pasa y todo se quema, lo que se levantó con madera, heno y hojarasca se quema, y solamente queda lo que fue edificado con oro y plata. Esto quiere decir que la madera, heno y hojarasca son cosas inútiles y que no tienen valor en este mundo. Aquí está explicado con oro y plata, pero lo más valioso es la palabra espiritual de Dios. Todas las cosas materiales, mundanas y lo que se ve en nuestros ojos se va a desaparecer con fuego todo quemado. Pero lo que es edificado con la palabra es lo eterno. Por eso depende de si hemos vivido permaneciendo en el Señor, si hemos vivido conforme a la voluntad del Señor, o si no, todo esto se manifiesta ante el Señor. Una persona, quizás su cuerpo está en la iglesia, está compartiendo comunión, pero su corazón no está obedeciendo. Separado la palabra, separado yo mismo. Como ya recibí la salvación, no es necesario vivir conforme a la palabra. Yo tengo mi situación propia. Uno quiere vivir de esta forma, pero esto no es la vida cristiana. Todo esto se manifiesta cuando venga el Señor. Ay, tú has vivido conforme a otras cosas. No estás en el rebaño de los cristianos, pero tú has vivido con tu propia manera. Cuando se manifieste esto, se avergonzarán tanto. Por eso el Espíritu Santo
no solamente nos unifica a ser uno en Cristo, sino nos protege con la palabra para que no vayamos a calles laterales. Para eso tenemos que permanecer en la enseñanza del Espíritu Santo. Vienen los domingos, los miércoles y nos reunimos para aprender la palabra. ¿Cuál es esta razón, este propósito? ¿Es para aprender tanto, para jactar de nuestro conocimiento, para aprovechar? No es así. Algunas personas jactan diciendo que he leído mucho la Biblia. Pues agradezco que hayan leído mucho, ¿no? Pero es más importante si realmente está obedeciendo siquiera un versículo de la palabra que uno ha aprendido. Yo conozco a una persona que tiene mucha edad y tiene la cabeza así grande como adulto, pero su cuerpo es pequeño. Es porque se ha cortado las hormonas de crecimiento mientras su operación. Había un hermano así en nuestra iglesia. Pero cuando yo veo a esta persona, realmente parece que sabe mucho por su cabeza, pero obedece muy poco, ¿no? Su cuerpo es todavía un niño. Es un niño deformado, ¿no? Un deformado espiritual. Nosotros tampoco podemos jactar que sabemos muchas cosas o que hayamos leído mucho. Por eso es diferente de mucha lectura y lectura atenta. Uno puede decir que yo he leído estas veces un año. Qué bueno, ¿no? Pero no pueden terminar ahí. Porque también existe la lectura atenta, detalladamente. Por eso en Isaías 34:16 dice inquirid en el libro de Jehová, inquirid. Quiere decir detalladamente, minuciosamente, comprender algo, ¿no? Palabra por palabra. Que uno lea un capítulo al día, hay que leer y leer hasta que uno comprenda profundamente su significado, para que pueda ser una fuerza y alimento y sabiduría en el corazón, y para que uno vaya obedeciendo de la palabra. Primero obedecer para poder comprender lo siguiente. Uno hay que obedecer para poder comprender lo siguiente, obedecer, comprender lo siguiente, así sucesivamente. Si es que uno no tiene, entonces quita incluso lo que tiene. Pero si es que uno ya tiene, entonces le hace comprender más. Por ejemplo, las personas que hace tiempo han recibido la salvación, obviamente han aprendido mucho. Pero si es que yo pregunto algo, responde algo raro. Sí han aprendido mucho, pero no han aprendido nada. Miren eso. Esta siempre está aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Son dos cosas. Uno es porque no haya recibido la salvación y otro es que sí recibió la salvación pero no ha obedecido, por eso no le hace comprender lo siguiente, la voluntad de Dios. En San Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Solamente enseña a los que quieren cumplir la voluntad de Dios. Enseña. ¿Tú qué quieres hacer después de aprender? Y uno responde, Señor, es para que yo obedezca. ¿Es para aprovechar la Biblia? Quien enseña la Biblia también, si es que quiere aprender la Biblia para aprovechar, ¿cómo puede uno aprovechar de la Biblia? Es imposible. Uno tiene que ser aprovechado de la Biblia, sino no aprovechar. Uno tiene que ser una herramienta nada más. Por eso permaneced en el Señor quiere decir que no solamente es conocer mucho la palabra del Señor, sino es llevar una vida de obediencia a esa palabra. La iglesia es un lugar donde enseñanza y la comunión y de reunir, ¿no? Reunimos para ser enseñados. Y no solamente ser enseñados, no es un lugar donde reúnen las personas que obedecen.
el lugar donde reúnen los que son obedientes es el cuerpo del Señor. La cabeza también, ¿no? El nervio craneal hasta el nervio central, hasta el nervio periférico. Está conectado todo hasta el último punto de los dedos. Y así, cuando manda la cabeza, actúa el cuerpo. Igual, el Señor es quien nos manda. Y el cuerpo, todas las partes del cuerpo, tiene que obedecer conforme a lo que manda el cuerpo. La cabeza. Esto es un cuerpo normal. Y una iglesia normal, el nervio es como el Espíritu Santo, ¿no? Nos manda y nos enseña a cada uno de nosotros y nosotros obedecemos la voluntad de la cabeza marchando en perfecta alineación. Esto es la iglesia. O si no, uno se aparta del cuerpo y está alejado de ese grupo y entonces esto se manifiesta cuando venga el Señor. Ahora pareciera que todos somos iguales, ¿no? Porque todos están sentados en la comunión y todos llaman hermano, hermana y cada uno da testimonio, pero cuando venga el Señor se manifiesta lo verdadero. Por eso todos los que no permanecen en Él van a ser avergonzados ante el Señor. Uy, yo viví mal. Pero en ese momento ya es tarde, ya no puede corregir. Quien haya vivido en el Espíritu Santo y quien vivió alejados del Espíritu Santo, obviamente va a ser diferente la recompensa eterna. Eternamente van a arrepentirse los que vivieron mal, ¿no? Por eso van a ser avergonzados, como dice en esta palabra. No solamente recibimos la enseñanza de la palabra, sino en esa palabra tenemos que vivir. Cuando uno toma cursos teológicos, enseña griego, hebreo, es muy difícil, ¿no? Inglés, alemán también es muy difícil, español también. Al principio es muy difícil de aprender, pero realmente el idioma hebreo es mucho más difícil. Griego también. Pero dicen que hay que aprender el libro original de la Biblia, hebreo y griego, así profundamente hay que aprender la Biblia, así enseña en el curso teológico. Pero si es que no hay enseñanza del Espíritu Santo, no puede comprender nada. Incluso las personas que han aprendido el idioma hebreo desde su nacimiento, todos esos religiosos judíos, ellos son los que han matado a Jesucristo. ¿De qué sirve eso? Por eso hay que saber que en nosotros hay la enseñanza del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, porque si no hay, no podemos comprender su palabra. En Salmo 119, versículo 18, dice: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nosotros, cuando leemos la Biblia, también hay que orar. Señor, abra mis ojos para que podamos comprender el significado del misterio de tu palabra, Señor. Al escuchar la palabra también, Señor, hazme comprender tu palabra. Está escuchando las dos personas igual, pero uno comprende muy bien y recibe consuelo, mucha fuerza y sabiduría, pero hay otra persona que lo escucha y ahí termina. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si es que no ayuda al Espíritu Santo, no puede comprender. Hay que tener el corazón de querer aprender y así uno puede aprender. Señor, enséñame tu palabra. Hazme mirar las maravillas de tu ley. Entonces el Espíritu Santo va a preguntar: ¿para qué quieres aprender? Tengo que predicar. Ya está bien. Tú primero tienes que hacer. Si tú ni siquiera obedeces y quieres enseñar a otros, ¿es para aprovecharlo? No. Entonces no te voy a enseñar, va a decir.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Al momento de leer la Biblia, al momento de escuchar el sermón, al momento de aprender esforzadamente la Biblia, el Espíritu Santo tiene que abrir nuestro corazón y nuestros ojos. Uno tiene que orar para esto, para que pueda tener la sabiduría perfecta de la Biblia. Busquemos juntos Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 14 a 16. Efesios capítulo 3, versículo 14 a 16, yo les voy a leer. 14 a 16, yo les leo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Apóstol Pablo, estando encarcelado en Roma, está mandando esta palabra a los hermanos de Éfeso. Obviamente esa palabra dada a nosotros también, ¿no? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Como es tan importante, ¿qué cosa ha orado? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El Espíritu Santo fortalece el hombre interior de uno con el poder de Dios. Y también hay que orar para ser fortalecidos. La oración anhelosa del apóstol Pablo tiene que ser nuestra oración, y esa oración a través del Espíritu Santo para que seamos fortalecidos nuestro hombre interior, nuestro espíritu, nuestro corazón, para que sea fortalecido. Tenemos que pedir esto. En Efesios 6, versículo 10 a 11 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una palabra así. Para poder vencer al diablo, con nuestra propia fuerza no podemos vencer al diablo. Porque después de Dios es un ser que tiene sabiduría y poder. Por eso espiritualmente hay que armarnos para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para poder vencer al enemigo, hay que entrenar como un ejército fuerte. Y para poder vencer al diablo, tenemos que preparar una arma digna. Un ejército fuerte puede vencer a otro ejército fuerte. Primero tiene que ser más fuerte que el enemigo, ¿no? Nuestro enemigo es el diablo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, nosotros, con el poder poderoso de Dios, podemos estar fortalecidos. La vida cristiana es una guerra. Primero hay que conocer quién es mi enemigo. Tenemos 3 enemigos grandes. En 1 de Pedro 2:11 dice,
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Dónde está ese enemigo? Está en mí, en mi carne, en mi cuerpo están los deseos carnales. Esto es el carácter antiguo. Aunque yo recibí la salvación, todavía tengo el carácter antiguo que no ha cambiado. Esto es lo que está contra Dios y la obra del Espíritu Santo. Hay que abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. En contra, en inglés es against, que está en contra, ¿no? Está en contra del Espíritu Santo. Nuestro hombre interior tiene que vivir conforme al Espíritu Santo, pero está parando la obra del Espíritu Santo y ese está dentro de mí y esto es el deseo carnal, el carácter antiguo en mí. Hay que pelear, hay que luchar. Por eso apóstol Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. A veces el cuerpo no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Al momento de escuchar el sermón decimos, ay, claro, esto es la sabiduría y es correcto, tenemos que vivir conforme a tu palabra. Uno decide, ¿no? Pero pasando el tiempo, termina la palabra. Ay, no, tengo que vivir conforme perfectamente a esa palabra. Bajando las escaleras dice, no, yo tengo mi situación. Saliendo, hay carros tan maravillosos, casas tan grandes, hay guapos, guapas. Hay muchas cosas que me encantan, ¿no? Y mi corazón otra vez es quitado por esas cosas. Ay, yo también quiero ser así. Y esa decisión y pensamiento que uno tuvo escuchando la palabra, poco a poco se desaparece y al final ni siquiera se acuerda. El pensamiento carnal llena todo. Jesús, estando crucificado, Jesús dijo que después de ser crucificado va a morir y va a resucitar, pero Pedro dijo, Señor, no digas eso, no va a pasar. Y Jesús dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Astutamente estuvo Satanás ante él. Y Jesús dijo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El diablo, más que el Espíritu Santo, prefiere el pensamiento carnal. Más que la voluntad de Dios, siempre está metiendo el pensamiento de Él a los hombres. Porque yo haya recibido la salvación, no huye el diablo. Ese diablo para atraparte de nuevo. Habrá muchas acechanzas feroces. ¿Qué es la acechanza feroz? Es el engaño del diablo. Es una táctica de él. Él es muy sabio. La sabiduría de Dios y el poder de Dios, ese poder de Dios, con todo eso tenemos que estar fortalecidos para poder vencer al diablo. Si no es imposible. Para poder vencer a este mundo tan maligno, para eso tenemos que ser fortalecidos con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Si no, es imposible. Por eso en Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay que recibir la enseñanza del Espíritu Santo y seguir al Espíritu Santo. Entonces, este cuerpo no puede vencerlo. Busquemos juntos Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7.
Romanos capítulo 7, versículo 22 a 24. Versículo 22 a 24 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Apóstol Pablo, él está hablando su proceso personal, diciendo que cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Igual que esa palabra, cuando él era niño también pertenecía en lo carnal, incluso cuando él recibió la salvación. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esta palabra es una palabra que dice un salvo. El hombre interior, después de recibir la salvación, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Pagando la gracia del Señor, tengo que tener ese corazón anheloso. Sin embargo, dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué es esta ley? No se refiere a la ley escrita, ¿no? Sino es la fuerza. Por ejemplo, este material tiene una fuerza de caer, ¿no? Hay una fuerza, ley de gravedad. Igual que esto, en el interior de nosotros hay fuerza del Espíritu Santo. También hay fuerza quien quiere vencer la fuerza carnal. Es otra ley, la ley del pecado, que se rebela contra la ley de mi mente. Esa ley quien quiere rebelarse contra Dios. Hay que luchar y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En una condición donde todavía no ha crecido la fe y su hombre interior no está fortalecido, entonces va a ser llevado por el deseo carnal. Si es que amarra con un listón al ratón y a un pájaro, entonces el pájaro quiere volar y el ratón quiere entrar a la tierra, ¿no? ¿Quién va a ganar? Quien tenga más fuerza. También hay tipos de pájaro, ¿no? También hay gorrión, que es muy débil. Entonces, si es que lo amarra con un ratón, entonces va a estar arrastrado por una cueva pequeña de la tierra y lo van a comer. Pero un pájaro como, por ejemplo, la águila, que es muy fuerte, lo va a llevar al cielo. Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a llevar? Quiere decir que mi espíritu está mirando que el cuerpo lo está llevando. Miserable de mí. Está sufriendo el espíritu viendo eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí o sí hay esta lucha. Después de recibir la salvación hay doble personalidad. Es muy raro. En mí hay corazón de querer obedecer a la palabra de Dios. También hay corazón que no quiere. Los dos están peleando, siendo caprichosos e inconstantes. El hombre interior, como un niño pequeño, si es muy débil, va a estar arrastrado por el cuerpo, sin que uno sepa, a los deseos carnales, por el pensamiento carnal, por la avaricia, y al final va a pecar. Y después sufre tanto por eso, siendo caprichosos. Pero si crece un poco, ahora va a estar 50% y 50%. Sigue al Espíritu Santo y sigue a lo carnal. ¿Hasta cuándo van a vivir así? Por eso el pecado y la ley de la muerte que hay en mí quiere arrastrar a mi hombre interior.
la potestad de lo carnal, no podemos vencerlo con nuestra propia voluntad. Uno no puede vencer a sí mismo. No sirve que uno decida. Al final va a llevar solamente 3 días, ¿no? Sin la ayuda del Espíritu Santo nada puede hacer. Por eso en Romanos 8, 1 a 2 hay la respuesta. Romanos capítulo 8, versículo 1 a 2. Leamos juntos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La respuesta dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esta palabra hay muchos que lo malentienden. Los que están en Cristo Jesús son los salvos. Y condenación es igual que el juicio. Pero la palabra de Romanos capítulo 8, versículo 1 a 2 es un poco diferente a este contenido. Nosotros, aunque hayamos recibido la salvación, nuestro hombre interior, si es arrastrado por los deseos carnales a la ley de la muerte y pecado, entonces al final va a pecar, va a desobedecer, va a vivir arrastrado de lo carnal. Entonces va a ser condenado. Si un salvo peca, eso también es pecado y hay que ser condenado por ese pecado. Dios va a señalar a ese pecado. Y también, cuando uno vive conforme a lo carnal, entonces como está bajo la ley, obviamente va a estar condenado. Al final, el pecado es el pecado. Por eso, lo que quiere decir aquí, ninguna condenación hay, quiere decir que cuando un salvo está en el Señor, no va a pecar. Por eso no va a ser condenado. ¿Pero cómo? La razón que ocurre esto es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando uno está en Cristo, en el Señor, en Jesús, la ley del Espíritu de vida quiere decir que es el poder de la vida. La vida tiene poder. Hay la fuerza. Por eso, la ley del Espíritu de vida en Cristo que hay en mí libra de todo esto. La fuerza de la vida puede arrastrar a la ley del pecado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, más específicamente, los que siguen a la ley del Espíritu de vida, no hay ninguna condenación. Esto es un contenido muy, muy importante. Pero enseña más diciendo que los que son salvos no hay condenación. No quiere decir esto, sino hay un significado más profundo. Los que siguen en Cristo y siguen a la ley del Espíritu de vida, entonces no hay condenación. Hay el poder de la vida. Obviamente puede haber la ley de la gravedad, pero igual el pájaro puede volar en el aire. Un águila también puede volar tan rápidamente en el cielo, igual que el Espíritu Santo puede librar a la ley de pecado y de la muerte, vencer, ¿no? Un pájaro que está volando, si uno pistolea, obviamente va a caer, ¿no? Aunque hay esta fuerza de la gravedad, pero si es que uno lo agarra, entonces no puede caer, ¿no? Porque es mucho más fuerte esta fuerza de agarrarlo que la gravedad.
Por eso la ley del espíritu de vida, esto es el poder, como es mucho más grande que la ley de pecado y de la muerte, por eso nos ha librado. Por eso cuando uno vive agarrado de la fuerza de Dios, uno puede vivir sin pecar. Yo hace poco he recibido una llamada del extranjero. Un hermano me dijo: ay, Pastor Lee, tú no sabes enseñar la palabra. ¿Cómo? Él me dijo que si es que uno vive siguiendo a la ley del espíritu de vida en Cristo, usted dijo que uno ya no va a pecar, pero esto es incorrecto. Entonces, ¿realmente esto será incorrecto? Entonces, ¿quiere decir que uno puede pecar? Yo me refiero a que cuando vive conforme al Espíritu Santo, sí es posible de no pecar casi nada como Cristo. No es que uno tiene que pecar sí o sí. Solamente está racionalizando de uno mismo. Jesús dijo: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mientras que uno está en el mundo puede ser perfecto. Esto está pidiendo Dios. Sé santos porque yo soy santo. Está pidiendo Dios para que seamos santos como Dios. No es con nuestra propia fuerza, sino con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Lo va a hacer por nosotros, si es que nosotros queremos. Apóstol Pablo, hay que ver la vida del apóstol Pablo. Él, después de recibir la salvación hasta que fue con el Señor, realmente se muestra en la Biblia de sus pecados. Solamente hay Jesús quien puede decir: a ver, busca si es que tengo pecado. Obviamente no podemos ser igualitos que Jesús, pero a través de la vida del apóstol Pablo también no podemos buscar su pecado. En el Antiguo Testamento hay muchos modelos de Jesús, pero uno de los modelos más seguros es José. En la vida de José no hay impurezas, ¿no? No hay manchas. Esto es el modelo de Jesús. En 2 de Pedro 3:11 dice: cuando venga el Señor, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo es posible vivir sin mancha? ¿Y uno quiere racionalizar para pecar? No. Rápidamente hay que solucionar el problema que uno tiene. Entonces está en contra de la palabra de Dios que está así escrito. Si es que vivimos siguiendo al Espíritu Santo, como dice en la Biblia, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si vive siguiendo al Espíritu Santo, no cumplirá el deseo de la carne. Sí es posible vencer el pecado con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. ¿Esto está algo equivocado? Esto es algo obvio. Si es que uno no vive así, eso va a estar equivocado. Por eso, el poder del Espíritu Santo, entonces, ¿dónde está? Está en Jesús. En Jesús. En San Juan 15:5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el Señor hay la palabra y el poder del Espíritu Santo, el poder de la vida. Por eso uno puede llevar muchos frutos. No ese fruto carnal, sino ese fruto espiritual, del Espíritu Santo. Separados de mí no podéis hacer nada. Esto quiere decir que separados del Señor, separados del poder de Dios, no puede hacer nada y no puede llevar frutos de la vida. Solamente va a estar secos como un pámpano. Si es que golpeo con mi puño, quizás esto se puede romper. Pero esa fuerza está en el puño mismo, en mi mano mismo. Entonces, aunque yo corte mi mano, siempre tiene que haber la fuerza. No es así.
La fuerza está en el cuerpo, ni siquiera en la mano o en el pie, está dentro de mi cuerpo. ¿Dónde está el poder? Está en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. En el cuerpo del Señor, en la iglesia, hay que obedecer, hay que aprender la palabra. Y cuando yo cumplo la voluntad del Señor, cuando yo esté ahí adentro, ahí es cuando agarra con el poder del Espíritu Santo y nos utiliza. Nos utiliza para poder predicar el Evangelio del Señor. Esto es estar pegado al cuerpo, al pámpano. Cuando está pegado, puede manifestar el poder de Cristo. Pero si es que vemos en la historia de nuestra iglesia, hay casos que un pastor piensa que puede hacer por sí solo y se aparta de la iglesia. Yo conozco la Biblia suficiente y hay algunos que hablan muy bien el inglés, son muy guapos. Y cuando predica hay muchos que aparecen ser salvos y muchos elogian por esa persona que habla muy bien, ¿no? Y entonces ya aparece el corazón de que quiere hacer solo, porque cuando está en el rebaño pueden pensar o sentir que no son nada, entonces dice, me voy a independizar. Por eso se apartan. Como Lot se apartó de Abraham, como Demas se apartó de Pablo, como amó al mundo, Demas. En Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Con la enseñanza del Espíritu Santo, también rechaza el poder del Espíritu Santo. Sigue a su deseo carnal, su avaricia. Quiere ser glorificado, busca su propio beneficio. Pero ¿qué va a pasar? Como el pámpano va a estar seco todavía. Al 100% no puede prosperar. No hay ninguno que fue prosperado. Viendo esas cosas, incluso también hay otros que se separan. Qué miserables son. Son tan necios. Hasta ahora, ¿qué han aprendido? Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, no puede hacer nada con el poder del Espíritu Santo. Separar del rebaño es separar de Cristo, del poder de Él. Por eso nosotros, hasta que venga el Señor, tenemos que estar pegados al poder de Él, aprender su enseñanza y recibir la guía del Espíritu Santo. Hasta aquí, vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, nos has salvado y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cada día nos renuevas con tu palabra y nos perfeccionas para levantarnos, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Te agradecemos por esto. Nosotros somos tan débiles y necios, Señor. Aferra nuestra debilidad y con tu palabra y con tu voluntad esté con nosotros, para que ya no sigamos a lo inútil en este mundo o ya no vivamos conforme a nuestros deseos carnal. Y también para que pueda ser fortalecido nuestro hombre interior para vencer todas las acechanzas del diablo, para que nosotros también podamos manifestar el poder de ti, Señor. Para eso guarde y guíe nuestra vida, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.